En relación con información estadística, el artículo 32 del Acuerdo Internacional del Café de 2007 dispone lo siguiente. 1. La organización actuará como centro para la recopilación, intercambio y publicación de a. Información estadística sobre la producción, los precios, las exportaciones, importaciones y reexportaciones, la distribución y el consumo de café en el mundo, incluida información acerca de la producción, el consumo, el comercio y los precios de los cafés de diferentes categorías del mercado y de los productos que contengan café, y b. Información técnica sobre el cultivo, el procesamiento y la utilización del café según se considere adecuado. 2. El Consejo podrá pedir a los miembros que le proporcionen la información que considere necesaria para sus operaciones, con inclusión de informes estadísticos regulares sobre producción, tendencias de la producción, exportaciones, importaciones y reexportaciones, distribución, consumo, existencias y precios del café, así como también sobre el régimen fiscal aplicable al café, pero no se publicará ninguna información que pudiera servir para identificar las operaciones de personas o compañías que produzcan, elaboren o comercialicen el café. Los miembros proporcionarán, en la medida de lo posible, la información solicitada en la forma más detallada, puntual y precisa que sea viable. Basándonos en el ejemplo preparado para el documento ICC-102-9, vamos a suponer que el miembro exportador, identificado como 999 por su clave de la OIC, emitió 20 certificados de origen que cubren sus exportaciones en el mes de octubre de 2012, como se muestra a continuación. Ahora habrá que preparar un informe estadístico para octubre de 2012 basado en los 20 certificados de origen emitidos. Para hacerlo, necesitaremos agrupar los datos por país de destino, de acuerdo con la clave de país de la OIC y según la forma y tipo de café. Estos son los resultados. Es ahora mucho más fácil identificar cada una de las casillas por país de destino basándose en la forma y el tipo de café, el método de elaboración y la información adicional pertinente. Los países de destino están ahora agrupados por orden alfabético y empiezan por Bélgica. Se calcula después el peso total neto y el valor por país de destino de los envíos en que la forma y tipo de café y el método de elaboración son idénticos. Podrá entonces crearse el informe estadístico del mes de octubre de 2012 y enviarse por correo electrónico a la organización con datos obtenidos de los 20 certificados de origen emitidos en relación con los miembros del miembro exportador 999 en octubre de 2012. Este informe deberá ser presentado en forma de archivo Excel u otra compatible. Si tomamos Colombia, el destino, como ejemplo, en el informe estadístico los 3 certificados de origen separados se presentan como una sola inscripción, porque la forma de café, verde, el tipo, robusta, y el método de elaboración, por vía seca, son los mismos. Se suman los valores y se obtiene un valor total en dólares estadounidenses. Veamos ahora la información que habrá que enviar al mes, al trimestre y al año. Si empezamos con la información mensual, esta deberá enviarse dentro de los 30 días siguientes al final de cada mes. Indíquese el volumen de café que se calcula que fue exportado. Si en el país se produce más de un tipo y se beneficia el café con más de un método, habrá que desglosar por tipo de café y por método de elaboración.
Indíquese por correo electrónico o fax cuál fue el precio pagado por los cultivadores cada mes en moneda nacional por unidad de peso de café en finca. Si el país miembro produce café arábica y robusta, deberán indicarse los precios de cada tipo de café. Los miembros deberán incluir también en el correo electrónico mensual datos de los precios al por menor, y si están disponibles, de los precios al por mayor del café tostado y soluble en la moneda nacional por unidad de peso en que esos cafés se comercian por lo común en el país. Debido al crecimiento de la industria de elaboración en muchos países exportadores, algunos de esos países están importando café de varios orígenes para abastecer el mercado interno, bien sea para consumo directo o para elaboración. Si se efectúan importaciones en algún mes, el miembro deberá facilitar un informe detallado en el que indique el volumen y valor por origen de cada forma y tipo de café importado. Dado que las autoridades cafeteras locales puede que tengan que ponerse en contacto con las autoridades aduaneras y o el Banco Central del país para obtener información acerca de las importaciones, el miembro podrá optar por enviar un informe completo sobre las importaciones al final de cada año civil. Vamos ahora a los datos trimestrales. Al comienzo del primer trimestre de cada año de cosecha, el miembro exportador deberá facilitar el volumen estimado de la cosecha de ese año y el volumen estimado de café que consumirá internamente en el país. Esos cálculos estimativos deberán ser revisados o confirmados, según sea preciso, al comienzo de cada trimestre, para que al final del año de cosecha sea posible evaluar el tamaño real de la cosecha. Si el país produce más de un tipo de café, deberá proporcionarse un desglose de esos cálculos para cada tipo de café que se produzca, en volumen o porcentaje equivalente. Pasando a los datos anuales, habrá que facilitar un cálculo estimativo, en porcentaje, de la cosecha anual por trimestre, para que se pueda hacer una conversión más exacta de los datos del año de cosecha en el año civil y o cafetero. Los miembros que produzcan más de un tipo de café deberán indicar la distribución en porcentaje de la cosecha para cada tipo por separado. Esta información se refiere a las existencias de café verde y elaborado que se tienen en el país para exportación y consumo interno, que no sean de café ya comprado para consumo por comerciantes al por menor, hoteles, restaurantes, etc. Los miembros que produzcan más de un tipo de café deberán también facilitar datos de las existencias clasificadas por tipo. Habrá que informar a la organización acerca del número de cafetos y la superficie respectiva en producción y el número de nuevos cafetos y superficie respectiva que no están aún en producción. Deberá indicarse la superficie dedicada al café en hectáreas para que sea posible calcular la productividad por hectáreas y los rendimientos conseguidos en el país. Con esto finalizan los requisitos actuales en materia de estadística que se solicita a los miembros exportadores que cumplan conforme al Reglamento de Estadística aprobado por el Consejo Internacional del Café. Para más pormenores pueden remitirse a los documentos a que nos hemos referido en esta presentación o ponerse en contacto por teléfono, fax o correo electrónico con la sección de Estadística de la Organización Internacional del Café.